Y te habíamos anticipado que vamos a hablar del tema del aumento en las jubilaciones, pero esta vez no a través de un proyecto de ley, sino con un decreto. Esto es lo que corresponde, qué es lo que implica. Voy a saludar al doctor Trócoli, Adrián Trócoli, que una vez más está junto a nosotros, es especialista en temas previsionales, porque mientras en Casa de Gobierno nos aseguraban que se iba a implementar esta modificación, como todos esperamos, a través de un proyecto de ley, hoy la versión es diferente. Doctor Trócoli, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estamos? Buenas noches, bien. ¿Cómo están ustedes? Día largo. Un poco sorprendidos, porque esperábamos una ley y nos encontramos con un decreto. ¿Esto es lo que corresponde o hay un riesgo de que finalmente, sin los votos, no se llega a una ley? Pero sin la certeza de cambios a través de un decreto, tal vez nos quedemos con las manos vacías, ¿o no? No, sin lugar a dudas, no es lo más prolijo, no es lo más correcto. Creo que hay una cuestión política importante de fondo. Entiendo que el Poder Ejecutivo no quería que le ganaran de mano, que no manejara el Congreso algunos problemas y, por ejemplo, hicieron una ley impagable. Había un grupo de diputados que quería dar un aumento del 42%, que es incluso por debajo de lo que corresponde que den, pero mucho para el gobierno. Entonces, lo que aparentemente por la letra fina del decreto todavía no está, tiene, como decís vos, una, si quiere, desprolijidad, pero es impensado que este decreto vaya a tener un problema para su aplicación. Las ventajas son evidentes, dos. Una es que se aplica en forma inmediata, esto significa que el mes de abril ya van a tener el primer aumento de los jubilados. Si esperábamos una ley, difícilmente saliera antes del mes de mayo, porque entre el debate parlamentario y que se pudiera poner en práctica, no iba a haber tiempo para sacarla para abril. Entonces, el decreto tendría, sí, influencia en forma inmediata. Esto es lo más importante. El decreto también, esto falta definir el número, pero daría un aumento entre el 10 y el 14% para compensar lo que faltó dar para el mes de enero, porque recordemos los proyectos. Ahí, desde la ley ómnibus que se introdujo esta cuestión, hubo 16 proyectos. Esto es un numerito interesante, incluso para la Cámara de Diputados. Mm. Pero en definitiva todos decían que en el mes de abril se iba a dar un aumento basado en el IPC, en la inflación informada por el INDEC, para el mes de febrero. Entonces, ahora, en 15 días, se iba a estar pagando lo que pasó en febrero, 13,4, si no recuerdo, por ciento de inflación. Pero como el último momento que se dio en este mes, marzo, reflejaba las variables hasta diciembre del año pasado, había un problema de empalme, había un mes que no estaba en ningún lado. Bueno, entonces ese 20,3% de inflación que tuvimos, el Congreso quería algunos proyectos, el de Vidal, por ejemplo, tomaba ese 20,3 directamente. Milei había sacado una idea de pagar solamente el 10%, bueno, aparentemente estaría a mitad de camino, entre 12 y 14% es por ahora la versión oficial de este aumento. Con esto están acumulando alrededor de 60% de aumento este año. Se queda inmediatamente por debajo de la inflación, la proyección para marzo es del 60%, entre enero, febrero y marzo, así que en abril pagarle el 60% se come, digamos, el aumento de abril, pero sería muy poco y tiene una excelente ventaja para los jubilados, esto que es que no es acumulativo, la pérdida de este 10% que estoy mencionando es pura y exclusivamente para un mes, pero esto no se suma como venía sumándose hasta ahora los últimos 6 años. Cada vez que había una Doctor, pérdida no se recuperaba. doctor, esto que no se contemple el mes de enero, es decir, que el empalme sea a partir de la inflación de febrero, ¿no puede motivar a que muchos jubilados judicialicen el decreto, es decir, pongan un amparo? Por amparo no, porque la Corte dijo que todo lo que es movilidad no va por amparo. Digo esto para aclararle a la gente que no va rápido. Pero lo que sí se tiene que judicializar no es enero. Enero es una pérdida menor, que por supuesto es parte del problema, pero hay algo que me parece que tenemos que resaltar, que es la primera vez que el gobierno dice, sin medias tintas, que la medida de la movilidad es la inflación. Los últimos 3 proyectos de ley, el proyecto de ley más la suspensión, más los decretos que hubo
durante el gobierno de Fernández, decían que había que paliar la inflación, pero no lo ponían en el texto legal. Utilizaban esto en los fundamentos, pero después la ley daba otra cosa, daba aumentos de recaudación dividido cantidad de jubilados, beneficios al pago, hacía fórmulas raras, complejas de seguir. Esta vez la cuestión es lineal. Tenemos inflación, damos aumentos a las jubilaciones. Tan sencillo como eso. Y para responder tu pregunta, ¿qué significa esto? Entonces hay que usar esa regla, esa vara, para medir los últimos 6 años, en donde los jubilados perdieron más del 50%, entre el 54 y el 60% de su poder adquisitivo para aquellos que no cobraron bonos. Entonces ahí está el reclamo grueso. En este momento hay entre 24 y 26 mil expedientes en corte por este tema y se siguen acumulando. Entonces, no es tanto el aumento de enero, que puede ser un 5 o 7% por debajo de enero, sino lo que pasó en los últimos años. 50% de diferencia, para hablar de números redondos, es lo que se está reclamando hoy en tribunales, y este decreto lo que da es una fuente de derecho que permite, no digo adivinar lo que va a decir la Corte, pero le da herramientas a la Corte para decir que esa es la variación que hay que dar. Doctor Trócoli, todos estamos esperando que en la Argentina baje la inflación. Lo necesita la economía, lo necesitamos todos los ciudadanos. Pero también en un escenario donde las jubilaciones son paupérrimas, que la jubilación solo se adecue en sus montos por la inflación, en algún momento va a tener gusto a poco, ¿o no? ¿O usted cree que finalmente puede darse un escenario de equilibrio? No, el problema, como si vos, están partiendo de un valor muy bajo. Si las jubilaciones no fueran tan bajas en este momento, que den inflación, solamente las mantendría donde están. Y mantenerlas donde están ahora es mantenerlas muy bajas. Este es el problema. Claro. Yo creo que si se hiciera un proyecto de ley razonable, en donde dijeran, bueno, este 50% que decía yo recién, 50-60, se puede llegar a dar en los próximos meses, se puede dar en cuotas, se puede recuperar ese poder adquisitivo. No sé, en el próximo año, estoy diciendo valor que tendría que salir del Ministerio de Economía. Es decir, ¿cuándo van a poder recuperar el valor perdido? Porque quiero ser muy, muy claro en esto, y es lo que apuntaba Silvina. Hace 6 años, alguien que estaba jubilado compraba 2 changuitos de supermercado, hoy compra 1. Entonces, mantenerlo en 1 es poca cosa. Tendríamos que pensar en escalonadamente volver a recuperar ese poder de compra. ¿No podríamos hacerlo contemplando un porcentaje de la fórmula de actualización de salarios y otra parte la inflación? Es cierto, en alguna manera volveríamos al pasado porque se intentó alguna vez en algún debate en el Congreso. Pero digo, si finalmente tiene éxito la idea de terminar con la inflación y las jubilaciones son tan bajas, va a ser un escenario muy difícil de afrontar para los jubilados. No es solo el changuito, los medicamentos, la vivienda. Es una calidad de vida aceptable para alguien que ha trabajado toda su vida. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene fallos desde hace casi 50 años, en donde habla que la movilidad debe mantener el nivel de vida de las personas. Utiliza distintas frases: nivel de vida, poder adquisitivo, capacidad de compra. Nunca se utilizó el IPC. Este es el concepto. Ahora, esto tiene que hablar desde que empieza la jubilación hasta que termina. Bueno, en los últimos años se perdió muchísimo y eso es lo que hay que recuperar. Yo creo que un índice salarial, una cuestión de estadística mundial, no alcanza para recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones. Y si contamos que hoy los índices salariales no toman en cuenta los conceptos no remunerativos, por ejemplo, o dejan de lado algunos escenarios, algunos salarios altos, los que tienen pluriempleo y demás, no tenemos un indicador salarial lógico como para seguir. Entonces, para mí la inflación es razonable, muy razonable, pero no permite, es parte intrínseca del cálculo, los mantiene en el mismo lugar, no permite recuperar lo perdido. Para esto me encantaría que sea la Secretaría de Seguridad Social, que pase por el Congreso, que alguna autoridad diga, ok, estos números no son opinión de un abogado, de alguien que litiga o de la Corte, pasan directamente por los funcionarios especializados, es decir, se perdió 50% del poder adquisitivo y se va a recuperar en cómodas cuotas. 6, 12, 14, 18 cuotas, pero en algún momento van a llegar a recuperarlo. Por ahora, esto no se le ocurrió a ninguno de los diputados, salvo
un proyecto de UP que solamente habla de recuperar el poder adquisitivo perdido durante 2023. Los jubilados tienen más tiempo. Muy bien, doctor Adrián Troccoli, especialista en temas previsionales. Te agradecemos mucho esta conversación a partir de esta noticia que se tomó esta tarde, última hora, en la Casa Rosada. Veremos si con el tema jubilatorio es nada más ni nada menos que el monto de las jubilaciones o si hay alguna cuestión en estudio sobre la modificación en el régimen, que es otra cosa sobre la cual también están girando algunas versiones. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.